Hola amiguitos de la iglesia de Sinaí, estamos muy contentos de estar esta mañana con ustedes. Mi nombre es Indira Vega y tenemos un lindo ministerio infantil y quiero presentarles a uno de los integrantes de nuestro ministerio. Se llama Filomeno y es una persona, como él dice, filomenal. Le voy a invitar, lo voy a llamar. ¡Filomeno! ¿Qué? ¡Filomeno! Hola, ¿cómo están? Soy Filomeno y así como dijo Indira, yo la paso filomenal. La pasamos filomenal con Jesús y Amén. queremos en esta mañana compartir con ustedes 7 consejos para incluir a tu familia en el culto familiar. Filomeno, ¿tú sabes por qué es importante el culto familiar? Claro, Indira, es importante porque es importante. Ay, Filomeno, es importante el culto familiar porque ahí creamos lazos de afinidad con el Señor Jesús y también con los miembros de nuestra familia, ¿cierto? Así es. Es muy importante y sabemos que en nuestra iglesia se ha perdido muchísimo el culto familiar, ya casi no se hace y es algo muy importante que debemos rescatar. Pero hoy les vamos a entregar 5 pasos, 5 tips para que empecemos no solamente a practicarlo, sino a ponernos con muchas baterías a empezar desde hoy mismo. Filomeno, pero estás como despistado, no son 5, son 7. Ah, bueno, son 5 y le vamos a dar 2 más. Muy bien, ¿qué te parece, Filomeno, si empezamos con el primero? El primer consejo es identifica a las personas que hacen parte de tu grupo familiar. ¿Por qué es importante? Porque a veces dentro de nuestro grupo familiar hacen parte bebés, hacen parte niños de 15 años, de 13, tenemos abuelitos, abuelitas y no podemos hacer simplemente un culto que nada más sea enfocado en el bebé de la casa, o sea, enfocado en el abuelito, porque ¿qué va a pasar con los otros miembros de la familia? Sí, yo tenía una hermanita, Filomenita Junior. Ay, cuando éramos niños, todos se lo hacían a ella y a Filomeno apartadito así. No le hacían nada, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros identifiquemos nuestro núcleo familiar. Así es. Para que podamos planear actividades que nos beneficien a todos. ¿Qué te parece esta primera idea, Filomeno? Imagínate, si la primera está buena, vamos con la segunda. Evita que el culto sea largo y da la oportunidad para participar a las demás personas, esas que identificaste en el primer paso. ¿Y por qué, Indira? ¿Por qué será que ese culto no debe ser largo? ¿Qué te parece, Filomeno? ¿Por qué crees tú? Dímelo tú mismo, que tú eres el niño de aquí Ay, hay veces que mi papá, Filo Mayor, el señor Filo, empezaba, eran 2 horas y todavía estaba empezando. Y él decía, ay papi, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas ya. No, dependiendo la edad, Indira, depende de cuántos años tienen nuestros hijos para ver qué tan largo va a ser ese culto familiar. Muy bien, si tenemos niños de 1 año, por ejemplo, el culto sugerido, el tiempo sugerido son de 5 minutos nada más. ¿Por qué? Porque el niño solamente nos va a prestar 5 minutos de atención. La historia debe durar 5 minutos. Los demás pueden cantar un poquito más. Cantan. Ahorita no me estoy adelantando. Sí, te estás adelantando. Ay. Es importante que tengamos en cuenta ese tiempo para los niños que tienen 13, 14, 15 años. Por ejemplo, el culto debe durar de 10 a 15 minutos. Es importante que tengamos eso en cuenta, papitos y mamitas. ¿Por qué? Porque lo central que debemos hacer es la palabra de Dios para que quede fresquita en nuestra mente y los niños y las niñas la puedan recordar. Un culto extenso hace que ellos no puedan recordar a cabalidad lo que nosotros queremos enseñar. Ay, Indira, A veces menos es más, ¿verdad, Filomeno? tú sí hablas lindo. Vamos con el punto número 3. Indira. Muy bien. Vamos a hacer el número 3.
No obligues a tus hijos a hacer algo que no disfrutan. Todos tenemos dones y talentos diferentes. Recuerda, papito y mamita, Dios no acepta nada que no venga del fondo de tu corazón. ¿De por dónde? Del fondo de tu corazón. Chafle. Si tú no amas lo que haces, para Dios no es aceptable. Por lo tanto, no debemos obligar a nuestros hijos a hacer cosas que no les gusta hacer. Por ejemplo, hay niños que no les gusta nada, nadita cantar. Ay, a mí sí me gusta. A ti sí te gusta, Es mi Filomeno. don. Es tu don, Filomeno. Se los demuestro. Ay, está bien, vamos a dejar que Preparen cante. sus oídos. Ujú. ¡Osana! 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 ¿Por qué te tapas los oídos? Ah, no, Filomeno, para escucharte muchísimo mejor. Estás afinadísimo. ¿Por qué hablas así? No, yo creo que debemos hablar más tarde para que aprendamos a identificar ¡Ese es nuestros mi dones. don! Vamos a aprender a identificar los dones, Filomeno. Muy bien, pero tal vez ese no sea su don, pero hay otros dones que él sí tiene. Y si todavía no sabe, tú como papá puedes ayudar a identificarlos. Ayúdenme. Te pongo un ejemplo. Hay niños que no les gusta cantar, pero les gusta mucho pintar. Entonces tú puedes decirle que mientras tú estás cantando, él haga un dibujo acerca de lo que significa ese himno, de lo que ese himno está diciendo. Y vas a ver que él le va a quedar en su mente ese hermoso himno, pero que también va a explotar mucho más su don y va a ser agradable para él estar en el culto familiar. ¿Qué te parece, Filomeno? Puede dibujar, me parece fenomenal. Te puede dibujar la historia que le contaste. Si hablaste del arca de Noé, que te dibuje un arca. Si hablaste de las parábolas, que te dibuje el inicio, el nudo y el desenlace. Ponlo a dibujar, ponlo a dibujar. Sí, también puede ser otras cosas importantes. Por ejemplo, cuando los niños están más grandes, tampoco les gusta participar mucho. Entonces debemos hacer que el culto sea un poquito más ameno para ellos. Ponlo a leer de pronto un poco de la palabra. Sí, ponlo a leer un poco de la palabra, ¿verdad? O a que cante su himno favorito. Y así vamos a hacer que vayan... Filomeno, que vayan... empezando a amar el culto familiar. Tenles paciencia también, porque si no están acostumbrados a hacerlo, si apenas eres un papá que está entrando, que eres nuevo a la iglesia, a veces es un poco difícil que los niños amen el culto familiar, pero ten paciencia porque poco a poco ellos irán agarrándole el gusto. Punto número 4. Planea el culto. Es decir, empezamos por la alabanza, seguimos por la meditación. Y adivinen la parte que nunca se les debe olvidar, la actividad. Repito, planea el culto. Primero la alabanza, ¡Osana! Segundo la meditación, dependiendo de la edad, una meditación acorde a su hijo. Y después hacemos una actividad, si puede estar relacionada a su punto de meditación, la puede hacer. Si no, busque otras herramientas que a continuación esta bella Indira les va a contar. A ver, hermanos, este es un punto muy importante. Debemos de dejar de ser tan flexibles con el orden, ¿cierto? Con el que hacemos las cosas. Podemos hacer una actividad. Les voy a poner un ejemplo. Ejemplo. Tomemos un dado. Dado. Y entonces le pedimos al niño, al adolescente que lo tire. Si cae uno, entonces decimos que es la meditación. La meditación. Bueno. Y si cae 2, entonces la alabanza. Y si cae 3, busca un vaso de agua. A veces puede caer 3 primero, ¿verdad? Entonces va a ir primero la actividad antes que la meditación y que la alabanza. Oye, qué Eso bueno. va a hacer que el niño esté más ameno a realizar, o que las personas estén más amenas a realizar el culto familiar. No debemos de ser tan estrictos. Recordemos que Dios es un Dios alegre, que Dios les gusta morar en los corazones que están alegres y felices. Debemos hacer del culto también de esa manera. Ahora el Punto número 5.
el punto número 5 tiene que ver un poco con el número 4, porque hay muchos papás que me dicen, ay hermana, es que ese es usted que tiene tantas ideas, pero yo... Claro, ese eres tú que estás en el ministerio infantil, nosotros no sabemos de eso. Embuste, eso es mentira. A ver, puede que no sea su don, Filomeno, no les digan mentiroso a los papás, por favor. Mentira, mentira, estoy molestando, perdón. Editen esa parte. Que ese no sea su don. Pero ¿saben qué podemos hacer, hermanos? Esa no debe ser una excusa. En la iglesia hay muchísimo material. Así que el punto número 5 es, si no tienes ideas, usa un recurso de la iglesia. Puedes meterte a YouTube y buscar recursos para la oración. Recursos para juegos para hacer la oración, juegos para hacer la meditación, cómo hacer el culto familiar más divertido, y vas a encontrar infinidades. Recursosbiblicos.com, encuentran bastante. ¿Verdad? Infinidades de recursos para que ustedes puedan hacer de su culto familiar algo mucho, muy bonito y muy ameno. Recuerden que debemos planearlo. Hay padres que nada más abren la Biblia y entonces leen nada más el versículo que está ahí y ya. Donde cayó el dedo. Donde cayó el dedo. Y no debemos de ser así. Debemos de planear. Así como cuando usted va a predicar en la iglesia, usted ora, también prepara su tema con anticipación. Eso mismo debemos hacer, porque la iglesia, recuerden, la iglesia, nuestro hogar es la primera iglesia, y nuestros hijos son de los cuales Dios nos va a preguntar cuando lleguemos al cielo. Sí, los papás para los niños primeros son el significado de Dios, así que tenemos que tener muy presente y llevar a cabo todos estos puntos. Muy bien, vamos con el punto número 6. ¿Yo? Sí, Filomeno, tú. Ser flexible a la ocasión. O sea, cuando... Indira, déjame hablar. Está bien, Filomeno, yo no he dicho nada. Bueno, habla tú. No voy para acá, a ver, Filomeno. Ser flexible a la ocasión. Filomeno, mira, este punto se trata de que a veces nosotros traemos un tema muy bien preparadito, pero pasan cosas, ¿cierto? Por ejemplo, llego yo así: niño, culto familiar. Filomeno, ¿qué te pasó? En el colegio me están haciendo bullying. Entonces no podemos pretender seguir con nuestro tema cuando nuestro niño o nuestra niña o ha pasado algo extraordinario y nosotros lo notamos. Debemos preguntarle, eso también es participar, y que los niños sean abiertos, ¿cierto?, a hablar con nosotros y los jóvenes de sus experiencias. No los juzguemos y tratemos de encaminarlos por la palabra de Dios. Amén. Amén. Por último, el último tip, pero no el menos importante. ¿Cuál es? Nunca dejes tu devoción personal a cambio del culto familiar. Oh. Hay muchos padres y muchos maestros de iglesia que cuando le entregan el cargo, por ejemplo, cuando a mí me entregaron el cargo de maestra de niños, entonces empezábamos a hacer siempre las historias de los niños y lo demás, y la devoción personal quedaba aparte. Nunca debemos hacer eso, papitos. La intimidad que cada uno debemos hacer con Dios es algo que no se debe dejar de lado. Siempre debemos tener una devoción personal, y eso se notará también en nuestro culto familiar, porque el Señor nos irá indicando qué es lo que nuestros hijos irán necesitando. Pero si no tenemos esa comunión con Dios, es muy difícil que nosotros podamos hacer exitosamente nuestro culto familiar. ¿Qué te parecieron esos 7 tips, Filomeno? Ay, mentira, ya está preguntándome tantas cosas, me enredo. No, mentira, me parecieron fenomenal. Ay, yo no sé qué hacer. Bueno, yo voy a empezar, voy a buscar un dado, voy a identificar mi familia, Filomenita Junior, todo, y voy a empezar a hacer el culto familiar en mi casa, porque me voy a llenar la cabeza de mucha alegría, porque yo soy hijo de Dios y tengo que estar alegre, y tengo que llevar la iglesia a mi casa, porque mi casa es un pedacito de cielo. Muy bien, queremos mandarle un saludo muy especial a todos esos papitos que nos están viendo allá de la iglesia Sinaí. Sigan orando por sus hijos, no se cansen, el Señor escucha sus oraciones y la oración del justo puede mucho.
El Señor en un último tiempo hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Nunca nos cansemos de orar. Nuestros hijos nunca serán algo perdido para el Señor. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que siempre esté con ustedes. ¡Chao!